Reciban ustedes un cordial saludo, esperando que todo se encuentre muy bien para ustedes y sobre todo para sus familias. Comenzamos nuestra clase de hoy, nuestro tema de hoy, el cual estará dedicado exclusivamente a la presentación y al estudio y reflexión sobre algunos elementos esenciales de lo que se trataría la Biblia, ¿no? Por eso nuestro tema de hoy se llama Conociendo la Biblia. Entonces, vamos a iniciar haciendo la siguiente reflexión, que es darnos cuenta que a lo largo de nuestra historia, a lo largo de la vida de las personas, nosotros vamos encontrando una serie de textos, una serie de libros que se nos van presentando de una o de otra manera, ya sea porque han habido personas que nos lo han recomendado, o ya sea que hayan personas que nos han indicado, ¿no?, que teníamos que hacerlo. Estos libros están presentes en nuestra vida y en muchos casos llegan a marcar un aspecto muy importante para nosotros. Es decir, que marcan carácter dentro de nuestra existencia por el hecho de que el contenido llega a nosotros de una manera muy peculiar y muy particular. Estos libros, si bien responden a tiempos o acontecimientos o historias en específico, tienen un objetivo. El objetivo es el de ayudarnos a nosotros a comprender que hay elementos dentro de la realidad, dentro de la vida de las personas, que tienen una característica muy particular, que tienen elementos muy particulares. Pero al ser aún de un carácter muy peculiar, muy particular, llegan a impactar en la vida de otras personas de igual manera. Por lo tanto, deja de ser un mensaje muy personal para convertirse en un mensaje colectivo. Es decir, que nos ayuda a reconocer en esas páginas elementos esenciales a nuestra propia existencia. Es decir, que nosotros llegamos a identificarnos con esos elementos. Y esa es la esencia con el cual nosotros vamos a comenzar el estudio del tema de hoy. Es decir, que la Biblia, si bien tiene varios elementos muy personales, muy particulares, porque hace alusión a un pueblo y a un tiempo en específico, el mensaje, la enseñanza, es lo que nosotros vamos a tratar de identificar. ¿Para qué? Para que ese texto, el cual nosotros conocemos, ya sea por nuestros padres, ya sea por el tiempo en el cual nosotros nos hemos desarrollado, llegue a una hora, es decir, en nuestro tiempo, a tener algún tipo de significado o de repercusión para nuestras vidas. Entonces, vamos a comenzar con lo siguiente. Para comenzar, la palabra Biblia, como dice su nombre, es un término griego que significa biblioteca. El término es biblos, que hace alusión a biblioteca. ¿Y por qué lleva ese nombre tan particular? Bueno, lleva ese nombre porque la Biblia es un conjunto de 73 libros en total. La Biblia ha ido, a lo largo de su historia, ha ido recopilando todos aquellos textos, toda aquella información que considera importante para sí misma y las ha ido recopilando, las ha ido formando, se han ido adhiriendo, si quieren, a un solo texto. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que éste se convierta en un solo referente de todos aquellos elementos que nosotros consideramos indispensables para nuestra fe. Es importante recalcar, y lo vamos a ir haciendo a lo largo de nuestro video, que la Biblia es un texto de fe. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Que se debe leer, se debe interpretar, se debe estudiar, uno se debe aproximar al estudio de la Biblia, a la lectura de la Biblia, siempre con este carácter. En primer lugar, debe primar ante todo nuestra fe. Y en segundo lugar, debemos ser conscientes de que nos estamos acercando a un texto que responde a la historia de un pueblo en particular. Esta historia, como les decía en un inicio, responde a la alianza que hizo Dios con el pueblo de Israel en un determinado momento y un segundo momento, una segunda etapa, la alianza que realiza su Hijo, Jesucristo, en su encarnación, nacimiento, muerte y resurrección, con toda la humanidad. Es decir, que ya tiene un carácter mucho más universal. Y es por eso que nosotros, sin ser judíos de nacimiento, sin ser judíos en el estricto sentido de la palabra, hemos asumido una gran variedad de libros precisamente que corresponden a este pueblo. Obviamente releídos a la luz de lo que serían los acontecimientos que nosotros conocemos gracias a Jesucristo. Bueno, sigamos. Hemos aclarado el origen del nombre, ¿no? Biblia, de Biblos, por el hecho de tener 73 libros. Ahora, para nosotros puede surgir la pregunta de,
estos textos, ¿cómo han sido escritos? Si son varios textos, ¿cómo han sido escritos? ¿Dónde han sido escritos? ¿Cómo han sido escritos? Es una pregunta que todos nosotros debemos responder, porque de lo contrario caemos en ciertos mitos o en ciertos errores al momento de aproximarnos al estudio de la Biblia. Específicamente, creer que la Biblia ha sido escrita en un solo momento. Primer error que podemos cometer. Segundo error que podemos cometer, creer que la Biblia ha sido un libro enviado por Dios, es decir, que Dios ha enviado el texto como tal. Y esto hace que nosotros comencemos a generar problemas en nuestro razonamiento y problemas al momento de defender, disculpen que utilice el término, pero es necesario defender nuestras creencias, aquellos elementos que nosotros mantenemos por fe, por creencia, ante ciertas circunstancias que se van presentando actualmente, ¿no? Específicamente el grupo de personas que cree que todos aquellos acontecimientos que nosotros tenemos en la Biblia no tienen mayor relevancia para nosotros, ¿no? Entonces es por eso que nosotros vamos a comenzar con el siguiente formato. Este pequeño esquema se los voy a hacer llegar, si es que lo coloco aquí a la base del video, o más adelante se los paso a cada uno de ustedes. Es un esquema en el cual están retratados los 5 momentos por los cuales la Biblia ha sido escrita. Es decir, la Biblia, como les decía en un inicio, no tiene una formación instantánea, una formación inmediata, sino que tiene un tiempo determinado de formación. Y este tiempo nosotros lo dividimos en 5 etapas. 5 etapas fundamentales para poder comprender cómo se ha ido estructurando la Biblia. El primero que nosotros tenemos acá es el que nosotros denominamos el acontecimiento histórico. ¿Qué hace alusión este primer momento? Es que ha suscitado algo, ha habido alguna serie de acontecimientos, una serie de hechos de los cuales nosotros estamos siendo conscientes, estamos siendo partícipes. Es decir, hay personas que están viviendo este tiempo, hay personas que están atravesando estos acontecimientos, estamos viendo a los personajes, estamos conscientes de la fecha, estamos en los lugares en los que se están dando estos hechos. Somos testigos de estos acontecimientos. Bíblicamente, este primer punto que habla de los acontecimientos históricos hace alusión a aquellas personas que han estado presentes el momento en el que se llevaba a cabo dichos acontecimientos. Les pongo un ejemplo, aquellas personas que han vivido en la esclavitud en Egipto, en el pueblo de Egipto, son personas que estaban viviendo el acontecimiento histórico. Nosotros hemos oído, nosotros hemos leído, ya sea por historia o ya sea a través de la Biblia, de que ha habido un grupo de personas que han sido esclavizadas en Egipto en un tiempo específico dentro de la historia. A eso hace alusión el acontecimiento histórico. Este tiempo nos refiere de que no hay escrito específicamente. Me explico mejor. Está sucediendo el acontecimiento, pero nadie está tomando notas, nadie está tomando apuntes de todo este hecho para decir, miren, esto es lo que está pasando en este momento exactamente. ¿Se dan cuenta? Si bien eso posteriormente responde a lo que son los elementos fundamentales de la historia, por eso hoy tenemos historiadores, etcétera, en la Biblia este acontecimiento histórico nos hace referencias que se está dando un primer momento en el que estamos viviendo estas situaciones. ¿Se dan cuenta? Estamos simplemente atravesando esta situación. Se está dando el tiempo. El segundo momento es el momento de la tradición oral. ¿Qué significa eso? Estamos aquí, estamos en este momento histórico, pero termina. Este tiempo histórico se culmina, es decir, que tiene una duración, tiene un determinado tiempo de duración. Al terminarse, transcurre un determinado tiempo en el cual las personas que hemos vivido, las personas que habían vivido ese tiempo, comienzan a transmitir esta información de manera oral. Es decir, comienzan a informar, comienzan a contar, comienzan a narrar qué es lo que ellos han vivido. Es decir, yo estuve en un acontecimiento histórico, les pongo un ejemplo. Para hablar a futuro, la pandemia del coronavirus.
estado en este tiempo, estamos viviendo este tiempo. Cuando nosotros terminemos este tiempo, más adelante, de aquí a unos 5 años, de aquí a unos 10 años, cuando nosotros recordemos este tiempo y comencemos a narrar qué es lo que ha pasado, cómo hemos vivido la pandemia, qué es lo que hemos sentido, qué es lo que nos estaba pasando, cómo nos ha hecho vivir como sociedad esta situación, eso es a lo que nosotros llamamos la tradición oral. ¿Se dan cuenta? Es decir, es el acontecimiento, es el tiempo en el que nosotros vamos transmitiendo a las generaciones, ya sea personas que han estado con nosotros o personas que no lo han vivido, pero que quieren saber de este acontecimiento, qué es lo que ha pasado. Ese es el proceso de tradición oral. Recordamos los lugares, recordamos las situaciones, recordamos hechos importantes de ese acontecimiento que nosotros hemos vivido. De la misma manera con la Biblia, ¿no? Sucedió este acontecimiento, fuimos esclavos en Egipto y ahora nosotros les contamos a nuestros hijos en el desierto, les contamos antes de la conquista de Canaán, estamos recordamos siempre qué es lo que nosotros hemos vivido. Es tan importante, y esto quiero que se entienda, es tan importante este acontecimiento histórico. Es tan importante aquello que nos están contando nuestros ancianos, nuestros responsables. Es tan importante para ellos, es decir, cómo lo viven, cómo lo entienden, cómo lo interpretan, que nosotros decidimos ponerlo por escrito. El tercer momento es la primera redacción que nosotros tenemos de los textos bíblicos. Ellos deciden poner por escrito todo aquello que han visto, todo aquello que han oído o incluso todo aquello que han vivido. Ellos lo ponen por escrito, comienzan a escribir, comienzan a narrar, comienzan a poner por escrito todo aquello que nuestros antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros nos están transmitiendo a través de la tradición oral, nos están haciendo conocer. Todo eso hace que nosotros ya tengamos un escrito, un borrador, le vamos a decir, de todo aquello que ha pasado. Cuando nosotros leemos esto, vemos que son acontecimientos muy importantes, efectivamente, pero denota algo, hay algo ahí en ese escrito que nosotros vemos que es muy importante. Y vemos que no estábamos solos mientras estábamos atravesando esa situación. ¿Se dan cuenta? Aquí es donde comienza a entrar la actitud de las personas de darse cuenta de que todo esto que nosotros estábamos atravesando, no lo estábamos atravesando solos, no estábamos viviendo este momento solos, no lo estábamos haciendo de una manera individual, a pesar de que éramos muchos, no estábamos nosotros atravesando este proceso pensando en qué es lo que estaba pasando, qué me estaba pasando a mí o qué es lo que estaba pasando a los demás. No, lo que pensamos, lo que influye en este momento es que nos vamos dando cuenta de que este tiempo lo vamos atravesando a la luz de la fe, lo que les decía en un principio, que es que estos acontecimientos, si bien son de carácter humano, son de carácter histórico, están acompañados, están iluminados, están reflejando que había alguien ahí con nosotros mientras se daba este acontecimiento. Ese es el momento. El cuarto punto que responde a una transmisión oral, una segunda transmisión oral de aquellos elementos que nosotros ya habíamos puesto por escrito, es un momento que responde a la interpretación. Ya está por escrito. Ya lo tengo por escrito, ya no me lo están contando, ahora lo estoy leyendo. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa que éramos esclavos? ¿Qué significa que no podíamos elevar nuestras oraciones a Dios? ¿Qué significa que habíamos perdido de vista a nuestro Salvador? ¿Qué significa todo esto? ¿Se dan cuenta? Es una tradición oral que responde más bien al hecho de ejercer, en este caso, vamos a decir así, un tipo de docencia de la historia del pueblo, de la historia de todo aquello que estaba escrito. ¿Se dan cuenta? Es por eso que cuando nosotros leemos la Biblia encontramos tantos autores, encontramos tantos personajes. Cada uno de ellos se ha tomado la molestia de interpretar y de releer todos aquellos elementos que nosotros hemos leído y te hemos visto que están por escritos aquí. Esto nos ayuda a comprender y esto nos ayuda a darnos cuenta de que la Biblia es un texto que, a pesar de haber sido escrito, como lo dice acá la primera redacción, ya lo tenemos por escrito, siempre tiene que estar
a la luz de una nueva interpretación. Tiene que estar a la luz de un nuevo acontecimiento. ¿Por qué? Porque no es un texto de origen exclusivamente humano. Una característica muy importante de la Biblia es que no es un texto exclusivamente humano. ¿Tiene un porcentaje de redacción humana? Sí, porque somos nosotros quienes hemos puesto por escrito aquello que me han dicho de aquello que han vivido, efectivamente. Pero la interpretación viene a la luz de la fe que recibimos de Dios. Y aquello que nosotros hemos visto que ha sido puesto por escrito tiene un matiz particular, que es el de la inspiración divina. Uno podría decir, entonces, si hay miles de personas que han vivido este acontecimiento, entonces deberían haber miles de escritos sobre este acontecimiento. Pero en realidad esto no es así. Han sido unos cuantos quienes han decidido poner por escrito todos estos hechos porque precisamente han sentido la inspiración de Dios, han sentido la mano de Dios, han sentido la iluminación de Dios. Ellos han recibido el deseo de poner por escrito todas estas cosas gracias a que Dios les ha ayudado a comprender todos estos hechos históricos. Es por eso que tiene esta relación entre lo que es lo humano y entre lo que es lo divino, entre lo que ha sucedido en este tiempo, pero gracias a quién han sucedido todas estas cosas. ¿Quién decide revelarse? ¿Quién decide acompañarnos? ¿Quién decide enseñarnos todo este camino? Es precisamente Dios junto con su pueblo. Obviamente Dios no puede hablar a todos, porque no todos tenemos la predisposición de escuchar su voz. No todos nos encontramos llamados a oír la voluntad de Dios. A eso se le llama vocación, y quienes lo descubren saben que vivir haciendo lo que descubrí en vocación es en sentirme en paz conmigo mismo y sentirme en paz con mis hermanos. Ese es el culmen, se dan cuenta, del desarrollo del humano. O sea, la autorrealización es haber encontrado en aquello en lo que yo puedo servirme, de lo que puedo servirme, pero sobre todo a lo que puedo servir a los demás. Es por eso que cuando nosotros hablamos de profesores, de médicos, etcétera, estamos hablando de vocaciones. ¿Por qué? Porque te pones al servicio de los demás. No tratas de servirte a ti, sino que tratas de enseñar, tratas de educar, tratas de ilustrar a los demás a través de tu ejemplo, a través de lo que tú has descubierto que tienes. El cuarto momento, el quinto momento y el último, que se llama el de la redacción final, es cómo nosotros hemos llegado a conocer los textos que tenemos actualmente. Esta redacción final es el producto de una interpretación plena de todos aquellos acontecimientos que estas personas han vivido, han transmitido, han escrito, han vuelto a interpretar y finalmente han decidido entregar a la humanidad. Obviamente no en un primer momento, porque es por eso hay una división entre el antiguo y lo nuevo, porque el antiguo responde a los judíos, responde a ellos, tienen su propia interpretación de estos hechos, pero el nuevo ya es personalmente nuestra historia, ¿no? La historia de la iglesia que vivimos actualmente cada uno de nosotros. Estos primeros puntos nos ayudan a nosotros a comprender el proceso de formación de la Biblia, el proceso del cual yo les estaba hablando en un inicio, el proceso por el cual nosotros comenzamos a darnos cuenta de que la Biblia no ha sido el resultado de simplemente un hecho o simplemente poner por escrito como quien escribe un libro y lo presenta. No, es un libro que tiene muchos pasos y es por estos pasos es que nosotros vamos entendiendo que tiene diferentes momentos, diferentes acontecimientos, diferentes lugares y diferentes temas. Es por eso que varios estudiosos, sobre todo en el Antiguo Testamento, han decidido crear lo que se llaman las divisiones de la Biblia. Estas divisiones tienen una misión, y esta misión es la de ayudarnos a comprender a nosotros qué es lo que nosotros estamos aprendiendo, qué es lo que nosotros estamos leyendo, qué es lo que nosotros vamos a encontrar en diferentes espacios, en diferentes momentos dentro de la Biblia. Aquí les presento uno de los más comunes, de los que más conocemos nosotros,
que es la división entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento hace referencia a la primera alianza que se ha dado entre Dios y los humanos. Estamos hablando entre la alianza de Abraham, de Isaac y de Jacob, es decir, la primera alianza con los patriarcas. Estos patriarcas seguirán su rumbo, seguirán su camino junto con Moisés, posteriormente con Josué, posteriormente con los jueces, los reyes, los profetas, hasta llegar a Jesús. Es una historia de unos 1200 años en los cuales ellos van llevando una relación con Dios. Y es por eso que este Antiguo Testamento ellos lo dividen de la siguiente manera. Lo dividen en 4 bloques. El primer bloque es el bloque del Pentateuco. La palabra Pentateuco, como su nombre lo indica, significa penta, que se dice 5, y teucos o rollos, es decir, son los 5 primeros rollos que nosotros tenemos de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Son los libros que hacen alusión a la ley, son los textos que hablan de la ley del pueblo, de la ley y del origen. Por eso tenemos ahí el libro del Génesis, ¿no? Que hace referencia al origen del pueblo de Israel, al origen de la humanidad, etcétera, etcétera. El segundo bloque de libros es el libro histórico, los libros históricos. Son los libros que nos narran la historia del pueblo de Dios. Lleva este nombre de históricos porque ellos son los que recopilan los lugares, los acontecimientos, los personajes y las fechas. Concretamente, nos hablan de hechos históricos. Por lo tanto, cuando nosotros queremos aprender un poco sobre la historia de Israel, tenemos que remitirnos a estos textos, porque efectivamente son libros que cuando nosotros hacemos una sinopsis con la historia universal, vemos que tienen un paralelismo exacto. ¿Ya? Es decir, cómo ellos han vivido estos años durante diferentes imperios que han reinado en la antigüedad, cómo es que el pueblo judío ha ido interpretando su relación con Dios, cómo es que han ido viviendo estos acontecimientos históricos, ¿no? Posteriormente vienen los libros sapienciales. Los libros sapienciales son libros que hablan de la sabiduría del pueblo. Todas las civilizaciones en la antigüedad han tenido diferentes textos para remitirse o para hablar de la formación académica que ellos tienen, es decir, para poder hablar de la forma en la que ellos interpretan y ven el mundo. Son libros que nos hablan de cómo debemos comportarnos, cómo debemos ser, cómo deberíamos ser actualmente. Personalmente, aquí de los libros sapienciales, el bloque de textos que más rescato es el de los proverbios. ¿Por qué? Porque son escritos que nos hablan precisamente sobre la forma en la que nosotros debemos vivir de una manera específica, pero sobre todo cómo debemos interpretar esta relación con Dios, es decir, el tema de la sabiduría, el tema de la formación que nosotros tenemos a raíz de todos estos elementos. El siguiente bloque será el bloque de los libros proféticos. Su nombre dice proféticos porque habla exclusivamente de todos aquellos profetas que han existido en el pueblo de Israel cuando la monarquía, es decir, cuando los reyes han perdido de vista el norte. El profeta es una persona enviada por Dios, recibe una vocación de Dios, claro ejemplo de Jeremías, de Isaías, Ezequiel, que ayudan al pueblo a reencontrarse con Dios. Es por eso que, como les decía, en esta parte, en la parte de la interpretación, los profetas hacen mucho papel, juegan un papel muy importante en el momento de interpretar todos estos hechos, todos estos acontecimientos. Ellos tratan de ver cómo nosotros podemos vivir o cómo podemos nosotros entender aquello que nosotros estamos atravesando actualmente. Ellos se encargan de leer, de interpretar, de analizar todos estos hechos para poder posteriormente darle un significado, poder darle una nueva forma, una nueva perspectiva en pos de todo esto. Con esto es como nosotros hemos podido ampliar un poco nuestro panorama sobre lo que serían la formación de los textos en la antigüedad hasta el nacimiento de Jesús. ¿Por qué es importante que nosotros hablemos del nacimiento de Jesús?
Ahora, una vez terminado de revisar el grupo de libros que existen en el Antiguo Testamento, porque con Jesús, con la persona de Jesús, en el nacimiento de Jesús, es como se instaura la nueva alianza. Hacemos una pequeña retrospección. Hemos dicho que la antigua alianza se llevaba a cabo cuando Dios hace un pacto con el pueblo de Israel, con los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés. Hasta ahí termina, hasta con los profetas termina esta antigua alianza, pero con Jesús se instaura una nueva alianza. Jesús es la persona que da inicio, es la persona que reinicia la historia de la humanidad, porque Él viene con un mensaje particular para cada uno de nosotros. Este mensaje es un mensaje de amor, es un mensaje de salvación, es un mensaje de paz, es un mensaje de reconciliación, que tiene una característica mucho más universal. Es decir, que ya no habla simplemente en nombre del pueblo judío, sino que habla en nombre de Dios, pero para todo el mundo. Es por eso que el bloque del Nuevo Testamento, tiene sus propios libros. Los discípulos de Jesús, nuevamente, al haber visto todos estos hechos, al haber visto todos estos acontecimientos, deciden poner por escrito todo esto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Deciden poner por escrito una serie de textos que van teniendo su propia característica. El primer bloque son los evangelios. El nombre de evangelio viene de eu, bueno, ángelos, mensaje, un buen mensaje. El mensaje de Jesús. Es por eso que los evangelios nos hablan del nacimiento, de la vida, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Son 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 versiones de un solo acontecimiento. Tomamos en cuenta todo lo que habíamos hablado anteriormente. El acontecimiento histórico es el acontecimiento de Jesús. La relectura es a raíz de los apóstoles, quienes comienzan a poner por escrito todas estas situaciones. Los Hechos de los Apóstoles es un libro que recoge toda la vida de la iglesia, los primeros pasos que da la iglesia, los primeros elementos, los primeros hechos que ellos han realizado, curaciones, los primeros martirios, los primeros sacrificios, las primeras comunidades cristianas, que es muy importante reconocer, porque gracias a ellos es que nosotros tenemos todo aquello que vivimos actualmente. Las cartas de San Pablo. Las cartas de San Pablo son escritos de un apóstol muy particular. Es el apóstol San Pablo quien, después de su conversión, decide informar a toda la iglesia de todos estos hechos que se han suscitado, de todos estos hechos que estamos viviendo actualmente. San Pablo escribe a todas las comunidades eclesiales que estaban surgiendo en este tiempo para poder ayudarles a entender nuevamente a interpretar esta voluntad de Dios, estos nuevos hechos, estos nuevos acontecimientos que estamos viviendo como iglesia. Las cartas católicas, posteriormente, después de que Pablo termina de escribir sus cartas, inicia un nuevo bloque de cartas, que es el de las cartas católicas, que realzan el hecho de que no solo podemos escribir a las comunidades cristianas, Corinto, Éfeso, Gálatas, por nombrar algunas. Tenemos que hablar en nombre de todos, tenemos que enseñar a todos. Estas cartas católicas tienen una característica muy particular, que son cartas catequéticas esencialmente. ¿Qué significa catequesis? Significa explicar, significa enseñar todos los elementos que conciernen a la vida de la iglesia, ya sea la fe, la salvación, los sacramentos, la misericordia, etcétera, etcétera. Entonces tienen ese matiz, tienen esa intención. Y el último bloque de libros, o el último libro específicamente que nosotros tenemos, es el libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis, para muchos es un libro muy complicado, muy misterioso, etc. Pero en realidad es un libro más que nos narra los hechos que están suscitándose en un tiempo específico, que están atravesando una situación específica, esencialmente los cristianos de la primera etapa, del primer siglo, así se les denomina, y los problemas, las dificultades que tenían, y cómo un profeta, en este caso el apóstol Juan, trata de animarlos, trata de ayudarles a entender, como les decía, a interpretar que todos estos hechos que nosotros estamos viviendo son el resultado de algo particular que nosotros vamos a vivir. En este caso, lo que vamos a vivir es la
forma de sobrellevar los problemas que como iglesia vamos a tener hasta el fin de los tiempos. Con eso terminamos el estudio sobre los bloques de los libros, sobre la Biblia en general, sobre su división y sus subdivisiones. Lo importante, nuevamente recalco, cuando nosotros nos acercamos al estudio de la Biblia, es entender que son libros que tienen un mensaje muy particular, que este mensaje tiene que saber leerse, que este mensaje tiene que saber interpretarse y sobre todo tiene que saber adaptarse y aplicarse a la vida que nosotros estamos llevando actualmente. Para poder hacer eso es necesario que nosotros comencemos a familiarizarnos con ella. Nadie, absolutamente nadie puede en 2 o 3, 4 clases ya saber de qué se trata la Biblia, ya saber cuál es el mensaje que tiene la Biblia o cuál es la importancia que tiene la Biblia. El estudio de la Biblia, la lectura de la Biblia es un tema de estilo de vida. Porque no se trata de leer y saber lo que me está diciendo, no se trata de memorizar versículos, no se trata de hablar de hechos que sé que han pasado, que sé que han estado ahí, que sé que se dan, que se dieron, etc. No, sino que se trata de leerlo, pero sobre todo se trata de entender cómo podemos aplicar cada una de estas situaciones, cómo podemos adaptar cada una de estas situaciones a la realidad que nosotros estamos viviendo. Y nuevamente les recalco, depende de la libertad que nosotros tenemos para aproximarnos a nuestros textos y el espíritu con el que nosotros nos aproximamos. Y, sobre todo, evitar caer en confusión. La Biblia, al ser un libro que responde a un texto específicamente de la antigüedad, vamos a recalcar eso, necesita una actualización. Para llevar a cabo esa actualización se requiere de una determinada guía, de un determinado acompañamiento. Espero que esta primera parte, porque este es el inicio de un camino que vamos a tener, unos 3, 4 clases por lo menos, en el que vamos a ir aclarando ciertos puntos, ¿no? Entonces, como les decía, espero que a partir de ese momento, a partir de estas pequeñas aclaraciones, a partir de esta pequeña introducción que nosotros estamos haciendo, podamos entender que la Biblia, si bien es un texto un poco complejo, si bien es un texto que tiene varios elementos que nosotros debemos tomar en cuenta antes de aproximarnos a su lectura, es importante saber que también es un texto que contiene la historia de la humanidad en un primer momento en manos del pueblo judío, pero que posteriormente ha alcanzado el rango de totalidad. Es decir, que es un texto que sí está bien para que nosotros podamos entender ciertas cosas que nosotros estamos viviendo o hemos vivido anteriormente. Espero que nuevamente todos estemos bien, sobre todo de salud, que nosotros sigamos las recomendaciones que no están de más volver a repetirlas, la del aseo de las manos, la de tener mucho cuidado cuando nosotros tengamos que salir a la calle, ya sea para adquirir algún tipo de alimento o algún tipo de material que nosotros necesitemos, siempre con la precaución y con la indumentaria necesaria. Y nuevamente, ¿no? Un saludo, espero que este pequeño video nos ayude a entender un poco más de aquello que nosotros llamamos espiritualidad, ¿no? Muchísimas gracias por su atención. Reciban todos ustedes un cordial saludo.